Pues buenas tardes a todos. Como recuerdan, hoy tenemos la sesión con la doctora Paulina. Eh, Espero que todo el mundo haya leído el texto. Me gustaría eh, muy brevemente, porque eso no está, digamos, lo mencionan en el texto, pero nada más para ahondar en el contexto, ¿no?, de esta investigación muy rápido, quiero platicarles el chisme, es cierto, el chismecito. En la Redie, que fue en la UNAM, que no me acuerdo de qué año estamos hablando, en Filológicas de la UNAM, creo que fue la Redie del 2016 o 17, pero no me da mucho caso. Eh, Paulina invitó a Luis Fernando Cherry, que es un investigador brasileño que había estado trabajando con ciencia histórica, investigaciones sobre la conciencia histórica desde el 2008, 9, y publicando cosas desde el 2010 más o menos. Él retoma las investigaciones de Risen y toma también a Barça, Isabel Barça, que es una investigadora portuguesa, ¿no? Y una investigación específicamente que ustedes ya tienen referencia de ella, que es la de un investigador holandés que se llama Bodo von Borries, en la que lo que hacen es recuperar, digamos, darle un giro a la matriz teórica de Risen para construir una encuesta y aplicarla en 19 países europeos, incluyendo, y de Medio Oriente, incluyendo Israel y Palestina. La muestra estuvo compuesta por jóvenes, adolescentes, estudiantes de media superior y secundaria, y por profesoras y profesores del mismo nivel, ¿no? Y bueno, es muy conocido ese estudio, es un referente internacional importante. Ese estudio se realizó en 1996, ¿de acuerdo? Y bueno, se ha ido replicando a lo largo del tiempo de diferentes maneras en diferentes lugares del mundo. Entonces Cherry toma esta investigación, le da un giro y formula su propio cuestionario y lo adapta eh, pues a Brasil, y lo aplica en diferentes momentos, en diferentes lugares de Brasil, y va creciendo su muestra a través justo de los contactos con investigadoras e investigadores latinoamericanos, primero en el Cono Sur, especialmente hacen una comparación entre Brasil, Uruguay y Argentina, y gracias a los contactos de las redes, ¿no?, de las redes académicas, me refiero, eh, de gente como Joan Pagés, por ejemplo, etcétera, Luis Fernando Cherry va contactando a más investigadoras e investigadores del ámbito latinoamericano y europeo, y eso le posibilita llegar a un momento en el que construyen el proyecto Residente. El proyecto Residente es un proyecto que va a investigar sobre la conciencia histórica en jóvenes latinoamericanos y su participación política. Las encuestas, digamos, el proyecto parte de esta idea de aplicar en una serie de encuestas o cuestionario, y de hacer comparaciones. Y luego hay un segundo momento, un metodológico, en el que aplican entrevistas a profundidad con algunos sujetos. Bueno, ese es el proyecto Residente, en el cual ya participa México desde hace aproximadamente unos 6 años. Les digo que este contacto se dio en ese año de la Redille, ¿no? Ahí participan, bueno, y ahí empiezan a participar compañeras y compañeros de la UNAM, de la UAC y de otras instituciones de educación superior y media superior y de varios estados. Eso les permite adaptar primero, ¿no?, el cuestionario de Cherry,
y luego aplicarlo y empezar a hacer comparaciones. Entonces ya el libro, el texto que ustedes vieron de Paulina ya viene, como ustedes vieron, en un libro en donde, bueno, se ven ya los resultados de varios países. Esto va a seguir incrementándose, se van a seguir aplicando las encuestas en diferentes países y se va a poder hacer cada vez como, pues es un análisis comparado, ¿no? Del desarrollo de la conciencia histórica, también del currículo, de la forma de enseñanza de la historia en Latinoamérica, etc. Tiene pros y por supuesto también limitaciones que habremos de discutir más profundamente, pero bueno, digamos de forma muy esquemática y resumida, seguramente Paulina nos dará mayores detalles, ¿no? Y mucho mejor explicado. Este es el contexto de producción de este texto. Bueno, brevemente platicarles, seguramente ya algunas de ustedes conocen a Paulina Latapí Escalante. Ella es doctora en didáctica de las ciencias sociales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Eh, Tuvo el gran privilegio y el gran honor, ¿no? Y la gran friega también de tener como asesor de tesis del doctorado a Joan Pagés. Y digo que fue una gran friega porque a mí Paulina siempre me decía, es que es súper exigente, Joan. Cosa que yo sabía ya, ¿no? Pero obviamente eso pues es muy formativo, ¿no? Tener un asesor de esa capacidad, de ese calado, pero además también de ese nivel de exigencia, pues es muy formativo, es un lujo. Eh, Como lectores, además, pues tuvo a personajes muy importantes como Antoni Santisteban y entre otros, ¿no? Hizo su tesis en esta investigación sobre las emociones y la enseñanza aprendizaje de la historia, que es una tesis muy innovadora que rompe muchos esquemas. Ella había antes hecho una maestría en educación y tenía y es licenciada en historia, por supuesto es historiadora. Eh, Paulina fue profesora, ha sido profesora universitaria mucho tiempo, no me atrevo a decir cuántos años porque realmente no lo sé. Sé que ella dio clases en la UNAM, dio clases en la Ibero, en la Ciudad de México y después en la UAC. Y ha sido autora de libros de texto para secundaria, tanto de historia como de formación cívica y ética, durante los últimos 30 años, quizá más. Eh, Así que tiene más de 60, hasta donde me quedé, obras publicadas. Y digo hasta donde me quedé porque es una autora muy prolija, es una autora y muy prolífica, ¿no? Muy ordenada, pero también muy prolífica. Entonces, publica mucho, ¿no? Tiene un montón de artículos de investigación sobre enseñanza, aprendizaje de la historia y sin lugar a dudas, pues es una de las investigadoras más importantes del campo en nuestro país. Y como ustedes saben, pues ahora da clases en la UAC, en la línea de enseñanza de la historia, en la licenciatura en historia, en la Facultad de Filosofía de la Autónoma de Querétaro. Eh, y bueno, es miembro fundador de la REDIE, de un montón de sociedades eh, de investigación, ¿no? De redes de investigadoras e investigadores a nivel nacional e internacional. Eh, y bueno, cosas como miembro, por supuesto, del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, eh, etcétera, ¿no? Entonces es una persona muy sólida, con una carrera, una trayectoria muy sólida, muy robusta, eh, que ha estado participando en el campo por mucho tiempo. Ella fue autora del primer estado del conocimiento que se publica sobre didáctica de la historia, acuérdense, en 1993, que hacía el análisis de los 10 años anteriores, por lo tanto estamos hablando de la década de los 80. Ese estado del conocimiento pues fue muy importante, ella participa junto con Eva Taboada, que fue la que lo coordina, ese capítulo, y bueno, por lo menos ahí ya, Paulina, estamos hablando de
una investigadora consolidada, imagínense, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos 30 años en esa carrera. Y la verán, no es una persona mayor, ni mucho menos, es una persona joven, muy activa. Lo que pasa es que se consolidó muy joven también, ¿no? En la trayectoria académica. Bueno, más o menos, para que tengan una idea de el contexto de producción de este texto. Entonces ahora me gustaría a mí oírlos antes de que vaya a llegar ya Paulina y nos agarre aquí todavía a medios chiles. Adelante. ¿Qué les dejó el texto? ¿Que no entendieron? ¿Qué le van a preguntar? El que no haya leído, que se ponga a leer ahorita, pero como en friega. Lo digo en serio, ¿eh? Pero se me ponen a leer ahorita. Porque aquí en casa, aquí entre nos, podemos hacer un poco el oso entre nosotros, pero ya con gente de fuera no hacemos, los trapos sucios se lavan en casa. Entonces, el que no haya leído, mejor ni hable, póngase a leer. Y ya, pues quienes hayan leído, preguntas, dudas, qué parte no entendieron, qué les gustaría preguntarle a Paulina, qué les deja el texto, qué no les gusta. Eso me lo pueden decir a mí, tranquilos. Adelante. Hola, doctor. Hola, buenas Hola. tardes, compañeros. Bueno, a mí la primera interrogante que me genera es por qué ella, bueno, ya comentó que su doctorado lo hizo en Barcelona, que su asesor fue Joan Pagés, pero bueno, me llamó la atención el hecho de que ella no retoma el concepto de conciencia histórica de Sánchez Quintanar, sino de Rusen. Ajá. Eso me llamó mucho la atención. Bueno, entonces sería una de las preguntas que en mi caso le haría, ¿no? O sea, ¿por qué retoma el concepto de Rusen y no el de Sánchez Quintanar, ¿no? Para la visión, pues, latinoamericana o mexicana en este caso. No sé, eso sería lo primero. Entonces, en la primera parte de la lectura, digo, es donde ella define el concepto de cultura histórica y de conciencia histórica que va a utilizar para llevar a cabo ese estudio comparativo sobre la cultura y conciencia histórica en estudiantes de dos escuelas, ¿no? Que realiza su estudio comparativo. Bueno, eso sería lo primero. No sé si mis compañeros quieran comentar en torno a esta primera parte de la lectura, porque tengo otras cuestiones más adelante, pero bueno, quiero pensar que vamos a ir parte por parte, ¿no? Comentando. Sería todo, doctor, en este momento. Sí, gracias, Nicolás. A ver, yo creo que valdría la pena que discutiéramos esto, y tiene razón Nicolás en que, bueno, primero hacer una pregunta que me parece que es fundamental, que es el referente teórico primordial, ¿no? Pues esa es la pregunta muy importante. Y la sugerencia que él hace, a ver, le podemos pedir a Paulina que ella exponga, hable, y después, y dejar nuestras preguntas para el mero final. Pero también puede suceder que ella nos diga, no, a ver, empiecen a preguntar. Entonces, si ella nos pide que empecemos a preguntar, yo les pediría que por favor lo hicieran, ¿no? Si no, vamos a dejarla hablar y al final planteamos nuestras preguntas si les parece bien, ¿no? Como dinámica. Y la otra cuestión, me parece muy bien lo que dice Nicolás, de poderle preguntar en orden, si les parece bien a ustedes, en orden en cuanto a la construcción del texto. Entonces, pues sí, hay una primera parte que es teórica. ¿Alguien más quiere, bueno, si les parece bien esta dinámica que les estoy planteando, en dos opciones? Si ella está de acuerdo, si ella viene preparada para hacer una presentación, ¿no? Primero, pues ella que hable y al final las preguntas. Y si ella al revés sugiere que nosotros seamos quienes le estemos planteando preguntas, bueno, pues le lanzamos las preguntas y vamos construyendo de esa manera el diálogo. ¿Les parece bien esa dinámica, esas dos opciones de dinámica? Sí. Sí. Yo también tengo otra duda. De Sí. las 6 o 8, no me acuerdo bien, variantes de preguntas que viene en el texto, ¿eso fue lo que ella acopló para la Universidad de Querétaro? Bueno,
para Querétaro y, y por qué escogió en particular esta escuela marista. O sea, ahí sí, porque yo también, yo hubiera escogido, si yo lo aplicara en Toluca, me encantaría que fueran las prepas, de la UAM. A mí me encantaría ver la respuesta de cómo damos historia, o sea, cómo damos resultados los maestros de historia. Y, y también me interesaría mucho ver la respuesta del Colegio Marista de aquí de Toluca, porque el Colegio Marista de aquí de Toluca tiene un director que es un hombre mayor de más de 80 años, que es teólogo de la liberación. Ándale. Entonces estuvo viviendo en Cuba 15 años y 10 años en Chiapas cuando fue el problema de Chiapas. O sea, es muy, muy especial y es muy lúcido. Ujú. Entonces, me interesa por qué escogió de allá. El de allá sé que tiene un alto nivel académico, pero no sé si también tenga esta línea de la teología de la liberación. Entonces, esta adaptación de preguntas se hizo para México y se aplicarían para todos los lugares. Bueno, claro que se puede adaptar a las diferentes realidades, me queda claro, pero lo substancial de ellas, pues es muy interesante y podría aplicarse a las prepas de la UAM, por ejemplo. Es cuanto. Gracias, Isabel. Raúl y luego Clara, por favor. Bueno, buenos días. Justo el colegio público que estudió que seleccionó la doctora Latapí es una prepa de la UAC, está incorporada a la UAC y yo soy egresado de esa preparatoria, por cierto, de la Escuela de Bachilleres Planter Sur, de la UAC. El nombre Salvador Allende es simbólico porque no es oficial, Ah, pero bueno, de ahí también salió Ricardo Anaya. Entonces, mm, se me hizo muy interesante que seleccionara esa prepa porque es un excelente muestrario de toda la realidad juvenil queretana, porque yo como estudiante, como egresado de esa prepa, puedo decir que ahí convivíamos todos los estratos sociales de Querétaro, porque era pública, pero porque era también una preparatoria de más de 40 años, de las primeras de Querétaro, eh, y tenía aparte un enfoque humanista, ¿no? Teníamos clases de historia, de filosofía, de etimologías, filosofía estética, y bueno, a mí se me hizo muy interesante y muy bonito que seleccionara a esa preparatoria, y bueno, a mí lo que me llama la atención es cómo o qué criterios se le utilizó la doctora para seleccionar las preguntas. ujú. Y lo que más me llamó la atención también es ya en el aspecto cuando les preguntaba de la relevancia de los personajes, pues que la mayoría eran hombres, que de hecho es lo que se señala hasta el final. Y ahí destaca que los dos más importantes que seleccionaron los estudiantes fueron Benito Juárez y Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, es lo que me llama la atención y en general del texto, lo que no me gusta, bueno, lo que veo es que es sumamente cuantitativo. Habría que ver qué otros criterios que, evidentemente, que es muy cortito el texto, pues no nos los va a explicar, pero a mí me interesaría saber eso. No sé qué opinen. No, 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 yo creo que cada quien que pregunte lo que le interesa saber, ¿eh? O sea, no, no vamos a acordar las preguntas ni vamos a censurar a nadie tampoco. Nada más nos estábamos poniendo de acuerdo de la dinámica en realidad, no más que preguntar y eso, no, ustedes ya leyeron el texto y ya sabrán qué preguntan. Estaba Clara y luego Rosa María, por favor. Ok, hola, buenas tardes. Bueno, mi duda, ahorita que habló la maestra Badía, era precisamente eso, ¿no? O sea, ¿por qué eligió dos escuelas? En este caso, una privada y una pública. O sea, como lo comentó la maestra Badía, ¿no? En este caso, eh, el estudio pudo haber sido entre dos escuelas privadas o dos escuelas públicas. Porque, pues, o sea, sí hay diferencias, ¿no? Hay muchas diferencias en esas, pero sí mi duda es con respecto a eso, ¿no?
por qué se escoge una escuela privada y después una pública. Y al final, bueno, al final de la encuesta, o sea, me resulta muy interesante esto, ¿no? De que dice que la historia es donde hay héroes y buenos y malos, ¿no? Y que precisamente, ¿no? Nosotros decimos que somos un país conformado de pueblos indígenas, ¿no? Y que finalmente, pues, discriminamos a aquellos descendientes de esos pueblos indígenas. Bueno, y esa sería mi pregunta que haría. Gracias. Gracias, Clara. Ajá, Rosa María, por favor. Sí, gracias. Yo tengo tres cuestiones. La primera, metodológicamente, bueno, ya lo habían comentado hace un momento, no recuerdo quién, pero ¿cuál fue el criterio para escoger las preguntas que se aplicaron? La otra, si la aplicación de este instrumento fue presencial o fue utilizando ya recursos electrónicos. Ujú. Y también si hay diferencias en la percepción entre jóvenes de educación pública y jóvenes de educación privada, si se notaron algunas finezas, porque por ahí marca algunas gráficas, ¿no? En donde es un comparativo, parece entre las dos. Hay una gráfica de circulograma, pero a ver si a nivel general se percibió diferencias o semejanzas en alumnos de ambos sistemas, si hubo algunas marcadas o no. Y por Ujú. último, pues sí, como docente, ¿cómo evalúa esas percepciones, esa concepción? O solamente es la percepción, pero sin evaluación. Esas serían mis dudas. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién más tiene? Miren, estoy proyectando nomás para como referente, ¿no? Que lo tengamos ahí, el texto. Pero ustedes, por favor, continúen compartiendo. Miren aquí, esto del proyecto residente que les decía yo, y pueden ver que en Brasil, por ejemplo, tuvieron 3.923 estudiantes, ¿no? Como en la muestra. Y luego en Argentina, 862. México es de los más grandes después de Brasil, es el segundo, con 1.012 estudiantes. Luego Chile con 431, Colombia 159, Uruguay 148 y Perú 115. Si leyeron un poquito la introducción, ¿no? Aquí viene algo, digo, está en portugués, pero se entiende bien, algo de la historia del proyecto Residente. Y bueno, aquí porque le pusieron Residente, pues claro que por el cantante de Calle 13, que ya digo, era obvio, ¿verdad? Los lugares en donde, o los equipos donde se trabajó, donde se aplicó, en México, bueno, Ciudad de México, Texcoco, Tuxpan y Querétaro. Y bueno, Brasil, pues no se los leo, ahí lo ven, que es un montón de lugares diferentes, más o menos, a ojo Vancouver, yo diría, cubriendo la geografía brasileña, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Perú, que está en Lima, o Colombia, que está en Cali. Chile es un poco más representativo en términos geográficos, ¿no? México se queda mucho en el centro, ¿no? O sea, el puro centro del país, excepto por Tuxpan, que es Veracruz, es el Golfo, pero está geográficamente cerca de, eh, del centro al final. Entonces eso también dice cosas, ¿no? Bueno, esto más o menos para que tuvieran como un referente. Y luego ya aquí siempre esto es importante ver el índice para ver más o menos con quiénes está dialogando, ¿no? Y luego ya viene el texto de la autora, que es ¿no? Cultura y conciencia histórica en jóvenes queretanos. Aquí ustedes ya tienen el referente de, bueno, teórico de a qué se refiere Rusen cuando va a hablar de cultura histórica y también a qué se refiere o cuál sería su definición, su concepción de conciencia histórica. Eso recuérdenlo, porque de ahí están partiendo las autoras, ¿no? Esos referentes ustedes ya los tienen, porque los leímos justo la semana pasada.
y antepasada, y bueno, los hemos estado trabajando, pero muy específicamente lo de Rusen lo conocen, está fresquito. Bueno, y aquí viene esto que yo les decía, de Bodo von Borries, 27, perdón, yo dije mal el número, países europeos, y luego, como lo va a tomar aquí, Cherry desde el 2016. Bueno, eso lo dice el propio texto, y ahí como dice Raúl, pues en el plantel, ¿no? En qué planteles y tal. Bueno, entonces, bueno, ese es el texto ahí para que lo recuerden. ¿Quién más quiere participarnos? ¿Qué preguntas le van a plantear a la autora? Nancy, por favor. Buenas tardes. Pues Hola. hola, al principio, bueno, hay varias preguntas, pero al principio, al principio de la lectura presenta que se hizo este proyecto en 27 países europeos, pero no nos dice si hay una diferenciación o si ella a partir de los resultados de ese proyecto hace una clasificación o encuentra una clasificación de cómo se enseña la historia en esos 27 países. No es lo mismo Inglaterra que a Rumania, por ejemplo. Entonces, creo que, bueno, desde mi punto de vista le faltó mencionar a grandes rasgos los resultados que ella encuentra de ese proyecto de 27 países. O sea, solamente presenta que lo que ella hizo se basa en ese estudio, pero considero que le hizo falta un poquito llegar o presentar ciertas conclusiones de esos resultados que ella encuentra de ese proyecto en Europa, porque si se trata de cómo los alumnos entienden la conciencia histórica y cómo ésta influye en su toma de decisiones culturales, políticas y a futuro, no llega a resultados, más bien no presenta cuáles son los resultados que ella obtiene o que ella pudo percibir después de leer esos resultados. O sea, ¿cómo entienden los europeos la conciencia histórica? Y cuáles son los motivos por los cuales la entiendan de esa manera. O sea, creo que eso le faltó un poquito en la introducción. Y si eso se relaciona con cómo se enseña la historia, o cómo es la enseñanza de la historia en esos países europeos, porque, insisto, supongo que no ha de ser igual cómo se enseña historia en Inglaterra, en Rumania, en Alemania, etcétera. Entonces, para mí le falta un poquito presentar esas conclusiones de ese estudio. Igual, decir las razones o el contexto que ella encuentra de cómo aplicar este estudio en países tan distintos, o sea, Europa, comparándola con Latinoamérica. O sea, digamos, cuáles son las similitudes, diferencias que encuentra en aplicar este tipo de investigación en contextos políticos económicos, tal vez más económicos, tan distintos. Y hay varias, pero ya después, a ver si alguien participa. Ok, a lo mejor valdría la pena que trataras de formular estas reflexiones como preguntas, ¿no? O sea, ¿qué nos puede decir ella sobre la enseñanza-aprendizaje en estos países? ¿Qué nos puede decir ella sobre este estudio? ¿Qué nos puede decir sobre las diferencias y semejanzas o cómo le hacemos para que sea mensurable y para que sea comparable? Y si eso se puede, ¿no? Pues los resultados de estas Ahí está ahí. de estas investigaciones, ¿no? Sí, me falta formularlas, o sea, son como preguntas que tengo así, pero sí hace falta formular varias preguntas porque después, al final, pareciera que concluye que el tipo de enseñanza de la historia es tradicional, o sea, una historia acabada, o sea, tradicional de bronce, como se le llama, de héroes y Sí. villanos. Entonces, ese es el tipo de historia que se enseña en nuestro país, o sea, a esta conclusión llega. Bueno, sería otra pregunta.
O por lo Estaban, menos en esas dos escuelas. ajá, y hay otra parte que también me llamó la atención, en donde mm, no sé si, por qué dice de esta manera, que los jóvenes, dice, los jóvenes de la muestra interpretan la historia como un ininterrumpido continuo de hechos, pero de hechos que al ser susceptibles de repetición, esta idea de que a poco ella sí considera que la historia se repite, si precisamente la conciencia histórica nos dice que, que el pasado se debe de entender como cambio, como transformación, que las sociedades cambian. Ujú. Entonces, es contradictorio decir que la conciencia histórica lo que te hace, te debe de ser consciente que el pasado cambia y que tú formas parte de esa transformación y puedes tomar decisiones en el futuro. Y esta idea se contradice cuando dice que la historia puede repetirse. O sea, la historia nunca se repite. Y, y hasta ahí. Pero dice eso, a ver. Nancy, creo que ahí se refiere más bien como a lo que responden los alumnos de las flechitas. Entonces, como los estudiantes marcaron la flechita que gira mucho, la que tiene las vueltas, Ujú. creo que de ahí más bien está como comentando o sea, está analizando las respuestas de los estudiantes. Creo que es en la página 25, donde está como las gráficas de círculo. Aquí, ¿no? Ajá, es la opción de la que marca la mayoría, que es justo por eso habla de que se repiten los hechos. Pero es como la percepción de los estudiantes, según yo, a lo que se refiere en esa parte. Ujú. La opción D, o sea, a ver, vamos a verlo, ¿no? Dice, gráficas sobre la pregunta. Muchas veces se mira a la historia como una línea de tiempo. ¿Cuál de las siguientes líneas? Esa es la pregunta que les hicieron a los chavos, ojo. Muchas veces se mira a la historia como una línea del tiempo. ¿Cuál de las siguientes líneas piensas que describe mejor el desarrollo de la historia? Señala solamente una opción. Gráficas que representan la opinión. Y bueno, y ahí viene ya graficado lo que respondieron los chavos. Del lado izquierdo está la Prepa Sur y del lado derecho está la Marista. En las respuestas de los chavos de la Prepa Sur, lo que ustedes pueden ver es que el 52% respondió la opción D. Las cosas generalmente tienden a repetirse. Esa es la opción mayoritaria que dieron como respuesta los chavos de la Prepa Sur, de la Prepa Pública. Y si observamos la flecha de la D, es esta que da como estos especie de giros. En efecto, pues es como una especie de tendencia a la repetición, ¿no? La flecha. ¿Sí se fijan? Bueno. Y en el caso de la Marista, el 42% respondió la D, que también es la mayoritaria, aunque es 10% menor que en el otro caso, pero sigue siendo la mayoritaria, el 42%, si ustedes lo ven. La siguiente respuesta fue la E, en ambos casos. En el caso de la prepa pública, el 23%, y en el caso de la prepa privada, el 17%. Y la E dice, las cosas generalmente van de un extremo al otro, en donde tenemos un principio y un final, ¿no? Pero no es una flecha recta. Eso quiero que lo vean, porque la que es la flecha recta es, o sea, que tiene un principio y un final, pero es el camino recto. Este está quebrado. Fíjense bien en la imagen que les presentaron a los chavos. Esa es la B. Y la B dice, las cosas generalmente no cambian. Esa flecha representa el no cambio. O sea, aquí habría que, a mí lo que me parece de esta pregunta es que habría que discutir, habría que preguntar, ¿no? O por lo menos preguntarnos nosotros qué tan representativas nos parecen las imágenes en cuanto a los conceptos que se están expresando con palabras.
Y bueno, la B, si ustedes ven en ambos pasteles, en el caso de la izquierda, la señalaron como su respuesta el 10% y en el caso de la derecha el 8%. O sea que, digamos, bueno, es la tercera en el caso de la prepa pública y la cuarta en el caso de la prepa privada. En el caso de la prepa privada, el tercer lugar lo ocupó con el 15% la respuesta A, que dice, las cosas generalmente cambian para mejorar. Y ese nivel, pero fíjense, en el caso de la prepa sur, solamente el 2% señaló la A, ¿no? Solamente el 2% dijo que las cosas generalmente cambian para mejorar. Entonces, observemos primero, como dijo Andrea, ¿no? Lo que está comentando el texto, el análisis que se está haciendo es sobre lo que respondieron las y los estudiantes de estas dos escuelas. No es lo que está diciendo la autora o las autoras, es lo que respondieron, es el análisis de las respuestas del estudiantado. Ojo, quienes piensan o respondieron en la encuesta que consideran que las cosas generalmente tienden a repetirse fueron el 52% de las y los estudiantes de la prepa sur, de la prepa pública, adscrita o perteneciente a la Universidad Autónoma de Querétaro, y el 42% de las y los estudiantes del Colegio Marista de Querétaro, ¿no? No las autoras. Ojo con eso. Y habría que ver por qué. O sea, habría que discutir por qué. Y habría que ver cómo entendieron las flechitas. O sea, una cosa son lo que dicen las palabras y otra cosa es las flechitas. ¿Cómo entendieron ellos las flechitas? ¿Cómo entienden ustedes las flechitas? A mí las flechitas me parecen rete confusas. Nada más por ponerles el ejemplo, ya les dije yo, ve, las cosas generalmente no cambian y lo que tengo es una flecha para adelante y a mí la flecha para adelante lo que me dice es, pues que vamos para adelante, o sea, que vamos mejorando, ¿no? O sea, está chido, pues vamos para allá. O sea, que sí cambia. Entonces, esa es mi interpretación. Yo como les dibujo a mis alumnos la idea generalmente decimonónica que surge en la ilustración a finales del siglo XVIII de la historia como progreso, ¿no? Material de la humanidad, pues así, con una flecha que va para adelante, ¿no? O también para arriba puede ser, ¿no? Pero esa es mi interpretación, claro. ¿Cómo interpretaron los chavos las flechitas? Eso es algo que pues valdría la pena conocer. A ver qué piensan ustedes, ¿no? Y luego, ¿qué piensan ustedes de la F? Esas flechitas ahí que parece como una especie de plantita con hojitas, ¿no? Que dice, las cosas ocurren sin ningún sentido. O sea, que para todos lados van las flechitas. Pues está interesante la representación gráfica. Bueno, yo nada más quería seguir con la aclaración que estaba planteando Andrea, porque me parece importante que pues tuviéramos claridad de que lo que están diciendo aquí las autoras está dicho con base en los resultados de la encuesta, es decir, en lo que correspondieron los estudiantes encuestados, ¿no? Bueno, eso. ¿Quién más? Sí, Andrea y luego Porfirio. Luego Edwin. Andrea, ¿acabaste? Sí, ya, No. nada más era esa aclaración. Ok. Bueno, estaba Porfirio y luego Edwin, por favor. Hola, sí, con algunas preguntas también yo creo que ya las mencionaron, igual que yo tengo, al igual que los compañeros también tengo algunas dudas similares, pero una que me gustaría mencionar y que me gustaría preguntarle también a la doctora es cómo este texto podría reflejar, ¿no? Eh, l- eh, a los docentes, ¿no? ¿Cómo están enseñando los docentes? Y al menos en concreto en estos colegios en el que se aplicó el cuestionario, porque algo que me saltó mucho a mí, digo, no sé, por ejemplo, digo yo, soy de formador historiador, de licenciatura, no sé en las normales cómo está, pero una de las premisas básicas de la historia es que se nos dice que la historia no se trata de buenos y malos, ¿no?
Y aquí en el texto, al final de la página 24, menciona, ¿no? Las respuestas revelan que los jóvenes conciben la historia como una narración acerca de los buenos y malos. ¿Ah? Y después nos dice, lo cual coincide con lo que según, bueno, aunque ahí dice según ellos, pasa en las aulas. Ajá, a lo mejor tendría que ser otro estudio a partir de los docentes, no sé, ya que nos responda ella. Es decir, los profesores, y ya ahí se refiere a los profesores, el profesor al exponer el tema les muestra generalmente a la historia como una maestra vida, ¿no? Entonces es algo que desde esa perspectiva pues estaría siendo mal, ¿no? Cuando una de las premisas básicas de todo docente es que pues la historia no se trata de buenos y malos, ¿no? Entonces en ese sentido sí, me gustaría que nos explicara cómo este texto podría mostrar cómo los docentes, o si nos muestra algo de cómo los docentes estarían enseñando la historia, ¿no? Que al parecer pues dado las respuestas de los estudiantes, pues, sería mala, ¿no? Eso no quiere decir que, porque a veces uno como docente eh, expone una cosa, explica una cosa y los alumnos lo entienden de otra forma diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, me gustaría que nos explicara la doctora, sería esa, en específico esa duda. Bueno, además también el texto, bueno, y me gustaría preguntarle también cuestiones sobre metodología, ¿no? Ya dado que mi texto que yo estoy haciendo precisamente para el diplomado busca aplicar una encuesta, igual, ¿no? Pues preguntarle en ese sentido, cómo se aplicó la pregunta, si es bueno, si sería bueno, agarrar un grupo en específico, no sé, de alumnos, bueno, en mi caso, pues va a ser de la universidad, del bachillerato, pero destacados o no sé, tomar un rango, ¿no? De 8 a 10 o de 5 a 8, según las calificaciones, no sé hasta que si sería bueno o no sería bueno, yo eso no lo sé yo. Entonces también me gustaría preguntar, dado que pues una de mis ideas es aplicar una encuesta, ¿no? Entonces, y pues sí, el texto creo que se centra solamente en algunos colegios, en colegios en específico, ¿no? Cada colegio, e incluso también ya dependiendo del eh, sistema educativo, pues el programa no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo lo que se les enseña. Entonces habría que enfocarse nada más en estos colegios en los que se aplicó. Sería todo. Muchas gracias. Ay, perdón. Muchas gracias a ti, Porfirio. Edwin, por favor. Bueno, a mí, bueno, ¿me escuchan? Sí, A sí. mí, bueno, me surgieron dos dudas muy puntuales que quisiera preguntarle a la doctora, pero no sé si son pertinentes con referente al texto. Uno es que si cree que la población actual se refleja o tiene más conciencia histórica que generaciones anteriores, y la segunda sería si consideraba que la conciencia histórica puede generar una identidad para definir bueno, crear una especie de definición de el qué es ser mexicano o perteneciente a esta cultura, a esta historia, todo esta cuestión. No sé si sean pertinentes, profesor. Yo creo que a lo mejor tiene que ver con cómo las puedes frasear, ¿no? La primera tal vez es si tenemos suficientes datos y si podemos comparar. A ver, ¿qué estoy pensando? Por ejemplo, la encuesta de Sánchez Quintanar es de 1996 y fue hecha con población abierta. Y luego ha habido otros levantamientos, ¿no? De información en diferentes momentos. La bronca allí es que, como lo primero que señaló Nicolás, ¿no? Esta encuesta no recupera el concepto de conciencia histórica de Sánchez Quintanar, sino el de Rusen. Entonces la pregunta es, ¿son comparables o no? Si fuera comparable el levantamiento que están realizando estos compañeros con el proyecto Residente, con los proyectos anteriores de Sánchez Quintanar, el que hicimos en Normales, otros que se han hecho en otros momentos, pues podríamos tener información y ahí sí podríamos responder esa pregunta que tú estás haciendo, ¿no? Si no son comparables, pues no tenemos suficiente información. Entonces, quizá lo que valdría la pena es preguntarle
si tenemos información para responder esa pregunta, ¿no? Que tú estás pensando, que me parece interesante. Entonces, a lo mejor valdría la pena preguntarle completo, ¿no? Oiga, a ver, Replantear la pregunta. Ok, ajá, y de oiga, la segunda, tenemos suficiente información como para saber si ha habido o si hay en el presente mayor desarrollo o algo así de la conciencia histórica, o no tenemos suficiente información. ¿Usted qué piensa? Y ella, como experta en el tema, pues sí te puede contestar. Y la segunda, acuérdate que el capítulo se llama, habla de la cultura y la conciencia histórica entre jóvenes queretanos. Y acuérdate qué quiere decir cultura histórica en Rusen, ¿no? Porque tú estás aludiendo justo a eso, a la cultura histórica, ¿no? Entonces, a lo mejor aludir directamente a la cultura histórica en tu pregunta. ¿Sí me explicó? en lugar de la identidad, aludir directamente a la cultura. Sí, el tema de la identidad es un tema complicado. Como ya había dicho Isabel en la sesión que estuvimos discutiendo el texto de Rusen, ¿no? Se le puede mirar desde la antropología, desde la sociología, desde diferentes perspectivas, pero es un asunto sumamente complicado. Pero bueno, tú le puedes preguntar y ella como especialista, pues ya veremos qué te contesta, ¿no? Está interesante. Yo creo que sí, al lugar las preguntas. Yo le decía a Raúl, no vamos a censurar a nadie, cada quien que pregunte lo que quiera preguntar y como lo quiera preguntar, se vale, pues para eso estamos, ¿no? Y es el chiste de dialogar y de platicar, pues en confianza, ¿no? O sea, pues que cada quien pueda preguntar lo que ustedes quieran preguntar, ¿no? Entonces, tú pregunta. Lo peor que Ok. puede pasar es que te diga no sé. Pues sí, Ok. no, o sea, no pasa nada. Bueno, también esta última pregunta, bueno, me surgió por un texto que leí hace bastante tiempo que se llama El verbo de las culturas. En este texto, como bastante comercial, no sé cómo llamarlo, a la cultura mexicana, a la identidad, el verbo que define, o sea, trata de definir con un solo verbo toda una cultura. Entonces, digo, fue creado por un francés y a los mexicanos los define con el verbo de aguantar, ¿no? Que prácticamente toda la historia de los mexicanos ha sido de aguantar ciertas situaciones y que básicamente un mexicano se define con este verbo, que es que es lo que define toda como nuestra vida, o no sé, es algo muy extraño. Entonces, por eso quería ver si la conciencia histórica puede generar, puede crear en el sujeto una propia identidad, su propia definición de sí mismo y de qué es ser mexicano. No sé si me estoy dando a entender con esta pregunta, o si es una pregunta diferente. Sí, es que habías dicho algo diferente al principio, ¿no? Sí, bueno, lo puse así como, ¿usted considera que la historia puede generar, la conciencia histórica puede generar la identidad del ser mexicano, o sea, tu propia identidad como perteneciente a esta cultura, a esta historia, a esta configuración de pues, de esta identidad de uno mismo, ¿no? O no sé cómo, si se Yo entendió creo que es una hasta ahí. buena pregunta, así como abierta, amplia y Ujú. provocadora, y pues vamos a ver qué tiene que decir Paulina al respecto, ¿no? Ok, entonces no, trataré de modificar para que se entienda. No, no, yo creo que así como la leíste ahorita, así léela. Ok, perfecto. No, no, yo creo que así como la leíste, así, nada más, está bien, o sea, nada más vamos a ver. No, no, está bien así, yo la leería, léela, ya la tienes escrita. Sí, está bien. Bueno, gracias, profesor. Sería todo. Órale, gracias a ti. ¿Quién más? Estaba, bueno, Nicolás había dicho que él iba a comentar al principio, de cosas del principio del texto y luego ya, no sé si quieras
porque los demás ya se siguieron de filo y ya llegamos hasta la página 26. Sí, doctor, gracias. Pues ya que están comentando en torno a las conclusiones, bueno, ya hablaron ahí de bueno, ya comentaron en general. A mí me gustaría plantear en esta parte final de las conclusiones la pregunta en torno a cuál es la semejanza o diferencia que existe entre la formación en conciencia histórica de los jóvenes europeos o de las naciones europeas occidentales y la formación en conciencia histórica de los jóvenes o de las nuevas generaciones acá en naciones, bueno, en países como México o como las que conforman, bueno, Sudamérica, ¿no? Centro y Sudamérica. Y si existen estudios, me imagino que sí, existen estudios sobre conciencia histórica o la formación en conciencia histórica en los países africanos, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas semejanzas y diferencias? Esa sería mi otra pregunta, bueno, para la parte de parte final. Eso sería. Está buena esa. Vamos a ver qué nos contesta Paulina. Entonces está interesante. ¿Quién más quiere platicarnos algo que le haya brincado en el texto o que les haya sugerido el texto o, ¿no?, provocado? ¿Cómo se miran ustedes desde sus propios contextos en el texto? Eso siempre es interesante, ¿no? ¿Cómo ven a sus alumnos en el texto, por ejemplo? Bueno, si no tienen ahorita más, quiero pedirles que nos tomemos 10 minutillos, 15 minutos de descanso y regresemos en 15 minutos para prepararnos ya para que esté Paulina, ¿no? Y para que ustedes también pues puedan estirar las piernitas, vayan al baño y que estemos muy atentas cuando ya llegue Paulina. ¿Les parece bien? ¿15 minutos? De acuerdo. ¿Sale? Para que podamos estar relajados cuando ya llegue nuestra conferencista. Ok, nos vemos en 15 entonces. Hola, Paulina. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, hola, ¿Cómo hola. estás? Bien, Qué bueno, qué gusto verte. Muchas gracias. igualmente, caray. Mucho, mucho, mucho gusto, ¿eh? De verdad, sí, ya. Casi como si fuera presencial. Casi, casi. Si les parece bien, vamos a encender un momentito nuestras cámaras solo para darle la bienvenida a la doctora Paulina. Digan hola. Hola, maestra, gusto en verla. Hola, Andrea, sí, mucho gusto. Y si quieren, pues presentarse muy breve, nada más por favor decirles su nombre para que los reconozca, los ubique. Y ya ahorita la presentamos a ella e iniciamos la conversación, si les parece bien. Isabel, si quieres. Hola, Paulina, soy Isabel Badía. Qué gusto. Un abrazo, mi muñequita. Nicolás. Hola, doctora Paulina, un gusto conocerla y poder escucharle. Mi nombre es Nicolás Gerardo Montiel y soy de acá de Toluca. Trabajo en el nivel medio superior en una preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México. Padrísimo, Nicolás. Qué gusto. El gusto es mío, doctora. Gracias, Nicolás. Rosa María, por favor. Gracias. Buenas tardes, doctora Paulina. Como siempre, un gusto que esté acá con nosotros en la Universidad Autónoma del Estado de México. Bienvenida, gracias. Gracias a ti, Rosy, gracias. Lupita. Bueno, Andrea, pues ya saludó. Lupita Zárate.
Lupita no está con problemas, Siddhartha, con su... Ah, sí, que tenía Sí, broncas sí. de la conectividad, perdón. Bueno, Raúl y luego Daniel. Hola, profesora. Hola Raúl, qué gustazo. Qué gusto. Buenísimo, Raúl. Daniel, porfa. ¿Qué tal, doctora? Un placer conocerla. Hemos hablado bastante de usted. Soy Daniel. Hola Daniel, a ver si no, a No, lo mejor hablaron mal, no, siempre para bien. entonces no te la creas, acuérdate que los historiadores nos dedicamos a sospechar. Bueno, gracias por estar aquí. A ti, Daniel. Muy bien. Está Marta, por favor. Hola, buenas tardes. Un placer. Saludos desde aquí de Morelos. Hola, qué rico, calientito, Sí, Rosita. ahí está. Muchas gracias. Porfirio Neri, por favor. Los voy diciendo como me están apareciendo a mí aquí en el Zoom, ¿eh? Porfirio, por favor. Hola, doctora, un gusto conocerla. Un servidor, Porfirio Neri, desde acá, desde Toluca, y la Universidad Autónoma del Estado de México. Ah, perfecto, ahí sí con doble chamarra. Sí, Muy bien. Edwin, por favor. Un segundo. Sí, no te Hola, preocupes. profesor. Buenas tardes. Un gusto y volver a coincidir con usted. Gracias, Edwin, qué gustazo. Clara, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Clara Rodríguez, igual acá de Toluca, del plantel Cuauhtémoc de la Universidad Autónoma del Estado de México. Mucho gusto, maestra. Ay, gracias, Clara, gracias por la bienvenida. Igualmente, mucho gusto. Y ¿quién me falta? Nancy. Es que se me mueven. Nancy, por favor. Sí, se ve. Sí. Bueno, yo me llamo Nancy Flores Arriaga y también trabajo en prepa y en licenciatura y pues aquí al pendiente, ¿qué aprendemos con usted? Ay, gracias, Nancy. Igualmente. Bueno, pues, a ver, no se me olvidó nadie, ¿verdad? ¿O sí? ¿A quién me volé? ¿No me volé a nadie? Creo que no. Bueno, es que se me mueven los cuadritos. Cuando prenden y apagan la cámara, se me mueven los cuadritos. Bueno, pues muchas gracias, doctora Paulina Latapí, por aceptar esta invitación, como siempre, muy generosa. Yo me tomé la libertad de presentarte muy brevemente, una semblanza súper breve, hace ya un momentito. Y nosotros hemos leído especialmente un texto tuyo referente a la conciencia y la cultura histórica de los jóvenes queretanos, este estudio que hicieron en la Universidad Marista y la Prepa Sur de la UAC, esta encuesta, como parte del proyecto Residente. Pero también tenemos en la carpeta de materiales de lectura del diplomado otros textos de tu autoría y un texto que tú hiciste la traducción de Rusen, del italiano, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado leyendo cosas tuyas y también, obviamente, los compañeros conocen de tu trabajo en el campo, pues desde la aportación en el estado del conocimiento con Eva Taboada, etcétera. El diplomado es sobre la conciencia histórica, las investigaciones actuales. Como ves, el grupo es un grupo diverso, interesante. Tenemos compañeras y compañeros que son ya doctoras, doctores, ¿no? Están trabajando en la universidad, algunos compañeros con maestría, algunos con licenciatura y algunos en proceso de titulación de la licenciatura. Entonces, bueno, es un grupo diverso, pero también como súper interesante, muy prendido, muy intenso, leen mucho, lo cual está bueno.
Y como te puedes imaginar, yo nada más los he estado chicoteando un poquito. Ya me conoces que yo tampoco soy intenso. Entonces, bueno. Entonces estamos súper contentos de que nos puedas brindar este tiempo, este conocimiento, esta experiencia, ¿no? Y pues estamos a tu disposición. Tú dirás qué prefieres, si quieres tú hacernos una presentación, platicar, o quieres que hagamos como preguntas-respuestas. ¿Qué dinámica has pensado tú? Yo había pensado que tú a lo mejor querías hablar primero, ¿no? Hacer tú una presentación y después ya podemos, digamos, para enmarcar, ¿no? Las preguntas, el diálogo, pero no sé tú misma. Pues bueno, primero sí, de verdad decirles que cuando me invitó Siddhartha, pues siempre le digo que sí, caray. ¿Por qué? Porque es de las pocas personas que conozco que desde que lo conocí es el mismo. O sea, va evolucionando, pero su parte interna, su lucha política, su coherencia, y eso es una cosa que es para mí invaluable, ¿no? Entonces, pues bueno, ya sabes, Siddhartha, que conmigo tienes siempre sí, en la medida que la vida me dé, ¿no? Pero sí, siempre serás prioridad. Y bueno, además cuando me dijiste que era el diplomado ¿no? de la Autónoma del Estado de México, pues también porque hay gente muy, muy querida para mí. Por ahí está Rosy, está Isabel, pues está la doctora Georgina Flores, y bueno, ¿no? Y bueno, ver a mis exalumnos que se vieron súper favorecidos, Andrea y Raúl, que lo digo aquí abiertamente, o sea, ay, gracias, Rosy, que Raúl y Andrea fueron alumnos súper padres, porque como tú, por eso hicieron tanto clic, ¿no? Son de una pieza en cuanto a sus convicciones, y cuando el clima es contrario a que los historiadores se dediquen a la enseñanza, ¿no? Porque se ve como de segundo o de tercera clase, ellos se sostuvieron y están haciendo cosas bien interesantes, ¿no? Tuvimos chance de compartir hace poquito en Puebla, ¿no? Que el pobre Siddhartha estaba malillo, pero bueno, digo, yo veo en lo que anda, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad me fascina estar aquí. Y sí preparé algo, de hecho tiene algo que ver con lo que presenté en Puebla, y les voy a contar un poquito de dónde viene, pero obviamente ya lo modifiqué, ya saben cómo somos, igual que, ¿no? Creo que en eso de la intensidad, a lo mejor por eso se conectaron estas personas, ¿no? De diferentes lugares y de diferentes, pues no sé, posturas y de todo, ¿no? Pero pues con algún amor común que nos conectó en nuestras intensidades, ¿no? Entonces, sí me gustaría como que hacer esa presentación. Voy a coordinar mi tiempo para no rebasarlo, para poder tener o la oportunidad de dialogar al final, ¿no? Y pues eso me encantaría, ¿no? Entonces, pues si me permites, creo que sí puedo compartir pantalla, ya vi. Sí me obedeció. Ok. Entonces, bueno, pues esto es lo que les preparé de una vez, a Muy darle bien. que es mole de olla. Y entonces, bueno, aquí estaríamos, ¿no? Con este asunto, y que me parece maravilloso que se esté haciendo, ¿no? ¿Por qué? Sería la primera lámina. Porque este concepto pues ha tenido dos vertientes ya de larga data, ¿no? Por un lado la historiográfica, y por otro lado la propiamente educativa, ¿no? Pero como las dos vertientes tienen como que su sustrato más profundo a la filosofía de la historia, de pronto se confluyen, ¿no? Y hay traspases, hay muchas cosas, ¿no? Pero entonces, yo creo que ahorita, digo, estar con Siddhartha verdaderamente sí es un lujo, porque es de los pioneros en México en su tratamiento, ¿no? Después de Andrea Sánchez Quintanar, pues Siddhartha y Belinda Arteaga, bueno, fueron los primeros, ¿no? Después por ahí Pla algo poquito hizo, pero después ya como que se retiró, y hay una que otra cosa medio dispersas, pero realmente como una línea de investigación, pues importante. Pero además, pues por esto de la nueva escuela mexicana ¿no? que pescó y agarró de aquí y de allá y le dio una potencia enorme, pues hay que mirarla con toda la seriedad que se necesita, y solo un diplomado así a profundidad y leyendo y demás, para que cada quien
pueda tomar su postura, ¿no? Entonces, bueno, yo qué quiero sostener con ustedes ahorita y que de eso al final me dirán qué tanto sí, qué tanto no, qué tanto ¿no? Qué tanto puedo yo crecer también a partir de este ratito que estemos juntos, pero digamos, pues, lo que yo quiero como acreditar con ustedes sería que es de tal complejidad el asunto de la conciencia histórica que necesariamente implica la interdisciplinaridad, ¿no? Tanto para conceptualizarla y intentar abordarla y entenderla, como después para poderla mediar, ¿no? De lo contrario, nos vamos a todo este asunto de las recetas pues, que sabemos que no funcionan y que ni siquiera son correctas, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como que la mirada que hoy me gustaría aportar, ¿no? ¿Y qué implicaría lo anterior? Implicaría plantear primero el constructo de conciencia histórica, o sea, como que plantearlo como lo estoy mirando en este momento, y después caracterizarlo, o sea, cuáles serían esas características inherentes a la conciencia histórica desde la interdisciplina, ¿no? Y ¿por qué desde la interdisciplina? Porque me parece que no ha sido suficiente lo que ha aportado la filosofía de la historia per se, ¿no? Siento que se ha quedado mucho en un rollo teórico y para la investigación, ¿no? O sea, eso es lo que ha predominado, ¿no? O sea, los niveles de conciencia, lo que sea, pero, o sea, para indagar, ¿no? Yo creo que, ok, está bien, pero necesitamos llevarlo a la educación, ¿no? Tanto en el aula como extra aula, ¿no? Entonces, por eso sí creo que es nuestro momento ahorita de hacer un esfuerzo por hacer un planteamiento, ¿no? Entonces, me decía cierta que les contara de las cosas que he hecho. Ya tengo también unos añitos, pero no quiero hablarles de eso. Más bien quiero decirles lo que fue el año pasado, 2 cositas del año pasado, y fue justo este que leyeron. Entonces, bueno, ya lo conocen. Nada más una observación que no fue en la prepa marista. A lo mejor ahí Raúl y Andrea me pueden ayudar porque no me acuerdo ahorita el nombre de la escuela. Por respeto a la privacidad, no se puso en el artículo, pero es una prepa donde trabaja el profesor Martín Torres. O sea, yo escogí que fuera la prepa de la UAC, ¿no? De la universidad, que me encanta que aquí hay gente que trabaja en la prepa de las universidades, entonces conocen que hay cosas que se comparten, pero quise contrastarla no contra una preparatoria privada, que fue la mirada, como una privada, que era la mirada de cuando nos reuníamos con el que encabezó el proyecto en América Latina, que es el proyecto Residente. Digamos, tenían todos un estereotipo de lo que es la escuela privada, ¿no? Esas escuelas o sea, destinadas a las élites, ¿no? Y demás. Y no, escogimos esta escuela porque es la escuela de los rechas, del bachillerato de la universidad. Y ahí teníamos la maravilla que el mismo profesor trabaja en las dos. Y el pasado más sujeto. Por ejemplo, de Mar, pero yo pensé que iba a ser a lo mejor Andrea o o Raúl, si se acordaban de la... ¿No es el Liceo Corregidora? No, fíjate, no, empieza con M. Obviamente no es el Maxey, pero es una prepa que está en Constituyentes y que entonces es muy parecido. O sea, el perfil de los papás, ¿no? El perfil familiar y demás es muy parecido. Entonces era muy comparable, ¿no? Porque los contextos ayudaban, ¿no? Entonces, bueno, comentar esto que ya lo leyeron, entonces no voy a decir, pero que era muy, muy importante para mí. Miren, ahí le puse una muy bonita a metodología cuantitativa. ¿Por qué? Porque lo escribo con mucho estrés. O sea, los que empezaron en esto fue justo Andrea Sánchez Quintanar y después Siddhartha y Belinda Arteaga, que es algo que en México no hacemos, ¿no? Y yo me quiero seguir por ahí. Ahora sí que les platico a lo mejor de la Paulina del futuro. Y aunque me dé mucho
trabajo toda la parte cuantitativa, me encantó todo el proyecto de Barómetro de las Américas. Digamos, el proyecto Residente empezó en los 90s con Youth and History, ¿no? En Europa, y hasta el 2014, o sea, ya lo aterrizamos por acá, ¿no? A través de Luis Fernando Cherry de Brasil. Y el Barómetro de las Américas, que tiene que ver con política, ciudadanía, democracia, y que no reparen historia, pero ahí nosotros nos podemos meter, pues tiene que ver con democracia fundamentalmente, y con las prácticas no democráticas que se introyectan a través de la cultura histórica, ¿no? Entonces yo me quiero seguir por ahí, ¿no? Entonces, a ver qué va cuajando, porque me encantó cómo trabajan los del proyecto del Barómetro de las Américas. O sea, muy serios y muy críticos, y me parece que tenemos que hacer ese tipo de cosas que, o sea, yo en lo quali me siento muy cómoda, ¿no? Me gusta mucho el análisis de la narrativa y te metes a las intencionalidades, pero esto nos puede dar algunas bases para después construir, ¿no? Entonces, esto sería como los antecedentes. Y después, eso fue lo que se hizo, ¿no? O sea, que fue, o sea, pues sí, o sea, la conciencia histórica no solita, sino en relación directa con ciudadanía y cultura histórica. Luis Fernando Cherry, fíjense, ¿a qué llega? Comparando a los países, logra ver cómo por regiones el pensamiento que tienen los chicos y las chicas acerca de la historia influye de manera muy importante en su postura política, ¿no? Entonces, esto a mí me parece muy iluminador. Entonces, a mí me gustó no quedarme solo con eso, porque yo pienso que a veces Cherry sobregeneraliza, ¿no? Hablaba de todo México, y yo dije, espérate, participamos de 4 estados de la República que son realidades muy diferentes. La escuela privada que yo escogí, porque teníamos que escoger privada y pública, pero yo escogí esta, es muy parecida para poder hacer, y ahí le metí, pues, por supuesto, la entrevista al profesor Martí Chávez, y ayudó mucho también para profundizar, ¿no? En la conciencia y la cultura histórica de estos estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, esto sería muy importante. ¿Qué fue el resultado? Pues que a partir de esa conciencia histórica, el concepto de ciudadanía es un concepto muy legalista, muy asociado a la edad, ¿no? Cuando tenga mi credencial de lector, y despolitizado, ¿no? O sea, muy poca incidencia tiene la enseñanza de la historia en generar esa agencia para esa participación política que no es el voto, ¿no? No es la ciudadanía para ejercer el voto. Entonces, bueno, esto fue lo que quedó de esa investigación. Y luego esta, que creo que a Siddhartha ni siquiera le platiqué, y todavía no lo publico, pero sí se va a publicar, pero no lo van a publicar ahí, sino en otro lado. Pero bueno, esto es justo lo que nos mete a la necesidad de las neurociencias con mucha cautela. Me invitaron a este foro de neurociencias que fue en Colombia, y me pidieron justo, ¿quién me invitó? Uno de los que fue mis sinodales en el doctorado. Por eso, pórtense bien cuando hagan una maestría o algo, o un doctorado, lo que sea, porque después, ¿no? Surgen cosas, ¿no? Invitación, además es invitación, que te quedas de a 4, ¿cómo? Sí, ¿no? Te invitan, y maravilloso, pero porque o sea, la neurociencia es esencialmente interdisciplinaria, ¿no? Y se burlan de la neuroeducación, y se burlan, pues, como decir, del neuromarketing y neuroarqueología y lo que sea, ¿no? Pero por otro lado, sí están muy interesados en esto, porque el papá de las neurociencias, el doctor Antonio Damasio, un portugués, pues él mismo, que sigue vivo, y con su esposa, que es más del ámbito de la educación, han hecho estudios que tienen que ver con la narrativa, y cómo la narrativa y muchas de estas narrativas pues son de corte no estrictamente histórico, pero sí tienen que ver con el pasado, cómo suscitan estas emociones, ¿no? Entonces, por eso me lo pidieron. Entonces trabajé con ciencia histórica, pero ahí de lo que me valí fue de lo que tenía en ese momento, y que había trabajado
que es el desarrollo de la conciencia histórica en mis estudiantes de cuento histórico en tiempos de la pandemia, ¿no? Entonces fue como muy interesante esto cuando esté con mucho gusto lo voy a compartir, que tiene que ver cómo se dislocó el tiempo en la pandemia, ¿no? O sea, que a veces pensabas que el tiempo era muy largo, ¿no? O al contrario, que pasaba muy, muy pronto. Todo esto, cómo les impactó en su misma escritura y en los temas que escogieron y demás. Entonces es interesante ver, o sea, desde ese presente que se vivía, ese presente pandémico, cómo se fueron hacia el pasado y cómo vislumbraron sus trabajos de cuento histórico, muchos muy interesantes que se fueron al futuro y le entraron un montón de ficción y en eso coincidieron esas narrativas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un rollo que, hijo, que es bien complejo, pero bien bonito, ¿no? Que es, pues, bueno, es una forma también les digo, de lo que ha proliferado más, que es partir de este constructo de conciencia histórica, de acuerdo a los referentes con los cuales coincidimos, y a partir de eso hacer las investigaciones, ¿no? Pero bueno, ahorita lo que quiero es otra cosa. Y quiero justo plantear, ¿no? A partir de esos antecedentes, pues ir esbozando, ¿no? Una comprensión de la conciencia histórica, ¿no? Entonces, primero sería esa consideración de pensarla como un horizonte, ¿no? Que es otra mirada que yo no he visto, ¿no? Y que, pues, que implica pues, toda esta parte que es lo retrospectivo y lo proyectivo, ¿no? Que se reconoce que se camina, que se transita y que en el trayecto, ¿no? Se respetan profundamente itinerarios personales y colectivos, ¿no? Esto lo estuve pensando muchísimo y es que como con el fin de irla comprendiendo la conciencia histórica, como que se hicieron como clasificaciones y demás que pues que no daban lugar a la comprensión como de las individualidades contextualizadas y también en colectivo, ¿no? Sería la primera parte. Y la segunda, esta parte de entenderla como relacionada con procesos de formación de identidades y de construcción de memorias, ¿no? Que bueno, aquí muchos de los que están aquí saben que esos son los temas clásicos de la enseñanza de la historia, ¿no? Entonces, tampoco es, o sea, ¿cómo los juntamos, ¿no? ¿Cómo los entendemos con relación a la conciencia histórica? O sea, no se vale decir, pues ahora ya todos hablamos de conciencia histórica y olvidamos de lo otro, ¿no? O sea, ¿cómo los incorporamos y cómo los podemos ir integrando, digamos, en nuestro esquema comprensivo, ¿no? Y bueno, en esto de irla conceptualizando, yendo un paso más allá, pienso que cuando caminamos, ¿no? Mirando el horizonte, esto nos permite entender que es un proceso, ¿no? En el que se va desarrollando la conciencia histórica en cuanto se va comprendiendo, ¿no? Y se va comprendiendo en cuanto se desarrolla esa conciencia, ¿no? Entonces es un proceso nada lineal, ¿no? Ni poseedor de niveles, sino es un proceso en el que se viven continuidades y discontinuidades, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me parece nodal, ¿no? O sea, a ver, el papá de la conciencia histórica por el análisis de la literatura, digamos, es al Russell, ¿no? Que es al que leyeron, y bueno, pues o sea, la gente sigue leyendo a un Russell, pues el texto que tradujo la UAM del 2014 en el mejor de los casos, pero si no, leen a un texto de Cataño, ¿no? que habla de Russell, no son las palabras de Russell. Pero imagínense, o sea, a ver, estamos en el 2024, ¿no? Háganse así su flashback, ¿dónde estaban ustedes hace 10 años? ¿No? Un ejercicio de medio conciencia histórica, ¿no? Vámonos a ver, ¿dónde estábamos hace 10 años? ¿Y cómo pensábamos hace 10 años?
¿Y por qué cogemos a Rusen del 2014? Por eso la insistencia le dije a Siddhartha, como él hizo esas cosas de traducir y después a ver qué pasa, a ver si no nos vemos en la cárcel. Pero ya veremos cómo después pedimos los permisos, pero lo importante era que estuviéramos leyendo al Rusen actual, porque él ahí ya se desdice de esto que él conceptualizó como los niveles de conciencia histórica. Yo pienso que un poquito influido por Lawrence Kohlberg, no sé. Esa es una sospecha nada más, que no la he probado, pero hablaba de esos niveles, ¿no? Sino más bien es entenderlo como continuidades y discontinuidades. Y bueno, aquí sería, ¿no? El saber que es, o sea, la parte como que la que siempre tenemos así, ¡pum!, de golpe cuando pensamos en conciencia histórica, que quién sabe qué piense la gente de a pie, ¿no? O sea, que si se despierta la conciencia o cosas así, ¿no? Yo digo, ay, sería bien interesante ver eso, ¿no? Pero bueno, aquí nosotros como que siempre pensamos que es lo que conecta con el sabernos seres en el tiempo, ¿no? Como Carr, en el cambio, en la permanencia, y yo pienso que es en el ser siendo, ¿no? De una manera auténtica, experiencial, que qué hay en el nudo es compartir humanidad, que no es otra cosa que ser vulnerables, ¿no? ¿Con quiénes? Con los seres del presente, con los seres del pasado y con los seres del futuro, ¿no? Entonces, para mí, esto podría conllevar a la posibilidad de construirnos hacia nosotros y después hacia las y los demás una esperanza freiriana, ¿no? Y pongo aquí un mural hermoso, no para darles envidia en este sábado, así ¿no? De aquí mucho viento y mucho frío. No quería yo hacer eso, pero pues también me invitaron a Brasil este año. Para mí fue maravilloso poder estar en la tierra de Freire, porque estuve en la Universidad en Recife, la Universidad Federal del Estado de Pernambuco, donde Freire gestó sus ideas, ¿no? Y ahí está el mural. Entonces, creo que o sea, de las cosas que estamos viviendo y viendo ahorita es que hay como, avientan ideas, pero no están integradas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo Freire es, para mí, pues él sí es el verdadero padre de la concientización, ¿no? De la conciencia histórica y que nos podría seguir dando y hablando mucho, no nada más diciendo textual y lo copio y ya, sino con esos lentes muy característicos de Paulo Freire, intentar ver nuestro presente, ¿no? Y con vías a lo que pueda venir y que podamos ser partícipes de eso venidero, que sea un futuro más deseable que lo que vivimos hoy, ¿no? Entonces, bueno, esto es como este primer planteamiento sobre la conciencia histórica, ¿no? Y habría, digamos, como para acabarla de anclar, dos ejes que te trenzan las características de la conciencia histórica, y sería la primera, el flujo temporal, ¿no? Les digo que es lo que todos pensamos, ¿no? Cuando pensamos en conciencia histórica, pues nos vamos a la temporalidad, pero yo pensaría en otro que también me ha ido gustando mucho trabajarlo, que es esa coherencia entre el pensar, sentir y hacer, ¿no? Porque en la conciencia histórica no es solamente esa conceptualización, ¿no? Podemos quedarnos en ello, ¿no? En esa comprensión analítica del pasado, pues no, implica realmente, o sea, esa dialéctica, ¿no? De nuestro pensar con nuestro sentir, que nos moviliza al hacer, ¿no? A la indignación freiriana, a la indignación activa freiriana, ¿no? Entonces podemos decir que la conciencia histórica, me quito aquí una cosita que me está impidiendo leer, pero que posee dos cosas, ¿no? O sea, quien tiene conciencia histórica tiene un pensar claro. Imagínense, ¿no? Si tenemos ese pensar claro, a veces en medio de las tormentas tenemos que esperar un poco
a que ay, me fui me adelanté. Déjenlo, regreso. Por estar moviendo sus nombrecitos, entonces por eso se me movió, ¿no? Entonces, tiene ese pensar claro ¿no? Que tiene que ser un pensamiento lúcido, que se combina con ese sentir comprensivo y compasivo, ¿no? Que Barton, uno de los referentes más importantes vivos, está trabajando toda esta parte de la compasión, y creo que es fundamental introducirla. Él lo trabaja más hacia las y los demás. Yo creo que inicia por uno mismo, ¿no? Como ese sujeto de la historia, ¿no? Con las limitaciones y las potencialidades que tienes. Esa sería uno de los ejes, ¿no? Y el otro sería ese hacer orientado por el pensar y el sentir con voluntad de caminar, ¿no? O sea, que es querer realmente vencer esas barreras, también freirianas, mencionadas por Freire, pero la voluntad de querer, ¿no? De aventurarte a hacer esa lucha desde el presente para construir ese futuro deseable, actuando en los diferentes niveles, ¿no? Que sería el micro, meso, macroespacio, y muy situados en las condiciones y circunstancias, ¿no? Entonces, estos serían los dos ejes. Y luego iríamos entonces ya a estas características de la conciencia histórica, que son las que estoy proponiendo con base pues, pues, ¿no? Estas vertientes, tanto la historiográfica como la educativa de conciencia histórica, y me parece que las puedo resumir así, y digamos, quiero pedirles que las miren desde esta parte que pretende que sea operativo, ¿no? Porque eso es lo que necesitamos, ¿no? O sea, poderlas bajar y poderlas, ¿no? Utilizar, ¿no? Estas características, entonces, que tengan la complejidad que tiene la conciencia histórica, pero a la vez que puedan ir al aula, ¿no? O al extraaula. Tengo estudiantes que las estuvieron trabajando ahorita en un proyecto de hacer murales en una colonia en Querétaro, en un barrio. Otros lo hicieron en un museo, ¿no? Con niños muy pequeñitos. El otro fue con el que fuera pasando. Entonces, no solamente estamos hablando del aula, sino también de los otros espacios, ¿no? Entonces, bueno, la primera sería: quien tiene conciencia histórica comprende la complejidad de los problemas, ¿no? O sea, nos pasa mucho en el aula que como que queriendo remitir al pasado. Yo cuando trabajé en el Templo Mayor de México Tenochtitlan, o sea, me llamaba la atención esa sobresimplificación de la causalidad, ¿no? O sea, a ver, pues, veían los nopales, los chamacos que iban ahí en la visita guiada, y bueno, las explicaciones que el profesor le daba, eran, o sea, como una cosa, pero muy básica, y eran chamacos de secundaria, ¿no? Entonces aquí más bien es comprender la complejidad de los problemas, que por supuesto que la pueden hacer porque tienen un pensamiento muy complejo para todos sus afanes en sus videojuegos y en todo lo demás, pero entonces que sea esa complejidad entienda la causalidad, no para improvisar soluciones en el presente ni en el futuro, sino sí realmente en la búsqueda de soluciones que se enfoquen al bien común, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que distingue esta primera característica? Es la capacidad de indagar causas y consecuencias, siendo sensible, ¿no? Desde esta sensibilidad a problemáticas, ¿no? Entonces, esto se podría observar, se podría mediar, y cómo, o sea, viendo qué tipo de preguntas, ¿no? Pensando por ahí que eso ya lo traemos de años, pero ahora lo estamos integrando a esta caracterización de la conciencia histórica, ¿no? Que podamos ver que un estudiante de diferentes niveles educativos o una persona de otros espacios, de un taller, de lo que sea, puede formular preguntas pertinentes, ¿no? En segundo lugar, sería que distingue y analiza críticamente fuentes primarias y secundarias, que aquí les digo que Siddhartha tiene una trayectoria inmensa, y vemos que esto de las fuentes, bueno, ya se ha documentado que ahí estaban, ¿no? En los libros de texto de hace 1000 años, ahí venía el fragmento ¿no? de los bandidos de Río Frío o lo que sea, pero no hay esa conceptualización de
crítica de qué es una fuente primaria y qué es una fuente secundaria y la conceptualización, es que lo dice la fuente, entonces esto fue lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, realmente por eso es la necesidad de integrar aquí la categoría de pensamiento histórico, que ahorita lo tienen como muy revuelto en la nueva escuela mexicana, pero bueno, eso no vamos a llorar ahorita. Pero aquí sería donde yo ubicaría, porque hay muchísima discusión, hasta una tesis de doctorado de Sonora que me tocó estar dirigiendo, que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, a ver, ¿dónde está el pensamiento histórico y dónde está la conciencia histórica? Para mí, hoy, con estos fines operativos, la asocio a esta segunda característica, que estos, digamos que sí, aquí sí los veo como pasos secuenciados, ¿no? Después de tener esta parte de la formulación de las preguntas, tendría esa parte del análisis de las fuentes, ¿no? Y cuál sería así como que lo central para mirarlo, esa capacidad de argumentación, ¿no? Para identificar puntos de vista considerando las intenciones propias y las ajenas, ¿no? O sea, ¿por qué estoy viendo esto en esta fuente? ¿No? O sea, es mi propia percepción, de acuerdo a lo que yo quiero estar encontrando, ¿no? Pero los niños y niñas, y lo han probado también, pues muchos de las mediaciones que hicieron Siddhartha y Belinda, y que seguramente han de andar en otras cosas, porque siguen como a 1000, 8000, tiene que ver con esto, ¿no? Con identificarse también en el propio documento histórico, ¿no? Que se esté analizando. Y la tercera sería el análisis del pasado y del presente con empatía histórica, ¿no? También ha habido, ¿no? Santisteban la pone como una característica con Joan Pagés del pensamiento histórico, y a mí me hacía un poco de ruido, y me parece que no pasa nada, porque de repente hay alguien que quiere solamente trabajar la empatía histórica. Esto es mi tesis, ¿no? Y creo que se quedan un poco cojos a veces los estudios porque no están, ¿y para qué? ¿No? La empatía histórica, ¿y para qué? ¿No? Entonces, aquí, digamos, sería esa mediación del pensar y sentir desde los otros y la expresión de ese pensar y sentir para irnos a la cuarta, ¿no? No se queda ahí, sino entonces ya que tuvo causas y consecuencias, hubo argumentos, ¿no? Con base en las fuentes históricas, ahora ya es momento de poder ser empáticos y no nada más como a partir de un ejercicio, una actividad, sino es a partir del pensamiento histórico para que sea una verdadera empatía histórica, ¿no? Y no nada más el ponerse en los zapatos y de manera simplista. Aquí sería la cuarta, que sería, ya es momento de entonces poder comparar y explicar las semejanzas y las diferencias entre el pasado y el presente para poder planear y concretar un futuro respetuoso de la dignidad propia y ajena, ¿no? Entonces, aquí, bueno, viene esta parte de la contextualización, ¿no? Que hay quien la pone al principio y demás. Me parece que no se puede dar después de que estuve haciendo muchos ejercicios y con base en análisis de todas estas mediaciones que por años me ha tocado acompañar. Me parece que es ese momento donde se puede contextualizar esos pensares, pero en conjunción con los sentires, ¿no? Y clarificarlo, ¿no? Hacer estos ejercicios de metacognición y metaemoción, ¿no? Para llegar a la característica 5 de quien tiene conciencia histórica, que sería la identificación de situaciones y acciones personales o grupales en que emociones y sentimientos pasados provocaron conductas irresponsables en el presente, y a partir de ahí comprometerse de manera compasiva con las posibilidades de transformación, ¿no? Entonces, esto ya es irnos justo a la parte del futuro de la conciencia histórica, y es desde ese dolor por la falta de humanidad y poder actuar constructivamente, ¿no? No quedarse justo en ese dolor, ¿no? Sino poderlo transformar en acciones que puedan ser constructivas, ¿no? Entonces, ahí estarían estas 5. Bueno, hice este esquema cuando me invitaron justo a Brasil, y yo estaba muerta de miedo porque dije, me están invitando de invitar, ¿no? O sea, que dices, no puede ser,
les voy a contar algo, o sea, yo me sentía, no lo podía ni creer, porque además de que me pagaron el boleto, el hotel, me consentían, ¿no? Y las comidas, todo eso, no me dejaban ni pagar, por cierto, muy impresionante, en los puestitos, que es la UNAM, ¿no? Y en los puestitos de ahí, de afuerita, pues yo ya me daba hambre, pues hay cosas bien ricas, el platanito frito, lo que fuera. ¿Cómo pagan? Pagan así con su teléfono. O sea, decía, ¿cómo? O sea, digo, nosotros todavía no lo tenemos, ¿no? Ya, o sea, apenas con la tarjeta, ¿no? O sea, ya están muy en o sea, la economía digital, ¿no? Pero bueno, me impresionó mucho. Están muy avanzados en muchas cosas, en otras no, pero en el rollo de la conciencia histórica nos llevan muchísimos años. Entonces yo decía, ¿cómo me invitan? Entonces dije, bueno, algo tengo que hacer. Entonces trabajé esta matriz que vamos a seguir trabajando en conjunto con el profesor Arnaldo Schlasta y su equipo, y que es con base en esto y lo que les voy a presentar un poquito más adelante para no quedarnos en lo que me decía Saydarta que nada más hice, porque ya me conoce que por eso nos llevamos re bien, que siempre vamos haciendo y haciendo y haciendo. Entonces, bueno, con base en esas 5 características, este pequeñísimo esquema lo que busca es decir que habría una forma de observar, de ponderar la conciencia histórica, como poder tomar una fotografía a un estudiante en un momento dado, del nivel educativo que fuera, porque después de Brunner ya no tenemos así de que, ay, no se puede, no sé qué, pero bueno, ¿no? Con las adecuaciones de un profesor o una profesora que dice esto sí, esto no, ¿por qué? Al nivel que quiere, pero poder decir en un momento dado, así están, después de una mediación, así están, después de una estrategia de trabajo con la conciencia histórica sistemática, ¿no? A lo largo del tiempo, así pasó, o sea, cómo se fue moviendo, ¿no? Entonces sería ir pudiendo hacer algo así de las diferentes características de la conciencia histórica y tener una aproximación, ¿no? A este desarrollo de la conciencia histórica, pensando que no hay niveles, pensando que no es lineal, pensando que a veces ¿no? Podemos estar, ¿no? Con una conciencia histórica más prística, ¿no? O sea, un poquito más lúcida, ¿no? Y a veces no, depende de muchas condiciones y circunstancias, pero bueno, esto sería la idea, ¿no? Y bueno, una vez planteado esto, darles pues una muestrita de cómo sería un recurso, ¿no? ¿no? ya bajado de estas características, ¿no? Entonces sería, bueno, o sea, retomar esas 5 características, convertirlas en estos pasos para poder, ¿no? Para poderlos mediar. Y escogí un problemita que compartimos Brasil y México. Y porque me salió una noticia que a la Coca-Cola le damos sus mayores ganancias, Brasil y México a nivel mundial. Entonces, me impresionó tanto eso que dije, bueno, vamos a trabajar, ya sabíamos de México algunas cosas, y entonces, bueno, pues a partir de eso se plantea esta situación, ¿no? Entonces, aquí se plantea investigación de inicio, ¿no? En grupo, individuales, y para identificar causas y consecuencias del problema que considere la pluriperspectividad, ¿no? O sea, el ámbito cultural, el económico, el natural, el social, el político, y entonces, o sea, ¿cómo vamos guiándonos bajo este enunciado, ¿no? Saber que los chicos, las chicas indagan causas y consecuencias siendo sensibles a las problemáticas, ¿no? Entonces, que pueden formular preguntas. Bueno, aquí sería esta parte que les digo que es de la necesaria interdisciplinariedad y no me voy a meter a eso, pero aquí tengo pues, como así de libros de Martha Nussbaum, que fue la noción esta de causalidad, que no es como muy sencilla, pero bueno, sería, ¿no? Básicamente de ella y también de Laura Ahern, ¿no? Que tiene que ver con esta parte del lenguaje, ¿no? De la expresión del lenguaje
de estas causalidades, ¿no? Entonces ahí estaría esta parte, ¿no? Entonces esta sería la primera parte, sería la investigación y van a ver como por dónde, ¿no? Algo así, ¿no? Poder, por ejemplo, aquí, digamos, podría verse las causas del consumo excesivo de refrescos, digamos, porque pues, sí, una coquita no pasa nada, ¿no? Pero el problema es cuando está asociado a un montón de actividades, de experiencias, como la coca asociada a los taquitos, ¿no? La coca asociada a la fiesta y demás. Entonces, entonces ese consumo excesivo, ¿no? Entonces, bueno, no se diga en nuestros grupos de Chiapas, incluso asociada a los rituales, pero bueno, el daño a la salud, ¿no? Sería la consecuencia, las enfermedades asociadas y el aumento de personas con diabetes. En este caso ya nada más puse a México. Imagínense de lo que estamos hablando. Por lo tanto, imagínense lo que va a perjudicar a nivel económico, la economía, con el sistema de salud colapsado que tenemos, personal familiar y del sector salud, ¿no? Y bueno, a nivel de la parte de la sustentabilidad y la parte pues, que nos duele de nuestro planeta, sería pues estas compañías que están sobreexplotando pues estos manantiales para producir sus refresqueros, ¿no? Todos los daños ambientales y sociales que están realizando, que son impresionantes, ¿no? Un punto yo creo que es fundamental y que yo creo que eso, o sea, podría ser una de las intencionalidades personales de alguien en enseñanza de la historia, sería esto que sería el trabajo con la mirada crítica a la publicidad, ¿no? Del ayer, del hoy y del futuro, ¿no? Entonces, bueno, el caso de coca es maravilloso porque hay un montón de material para trabajarlo, ¿no? Lo que es la coca colonization, ¿no? Este proceso de aculturación. Y otra de las pues bueno, de las parámetros de la multiperspectiva sería la parte legal, ¿no? O sea, todo lo que hay, todo este rollo de los sellos, entonces las empresas que ya se están queriendo decir que como los sellos no funcionan, entonces hay que quitar los sellos y toda esta serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué investigaran, ¿no? Los chicos y las chicas bajo la consigna de que pueden hacer preguntas inteligentes. Y bueno, después estaría ya el segundo paso, que sería esta parte del análisis de las fuentes. Entonces es la mediación crítica de las fuentes, tanto primarias como secundarias, pero no así nada más porque, bueno, desde lo analítico, ¿no? Considerando mucho ahí esta triada, que es el pensar, el sentir y el hacer, ¿no? Aquí, acuérdense que tenemos que tener este enunciado que nos va guiando, ¿no? Que es la identificación de esos puntos de vista propios y ajenos, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues aquí la parte de la interdisciplina sería de Samuel Winburg, que Siddhartha conoce bien, ¿no? Todo esto aparte de que además se ha metido últimamente a la crítica de las fuentes digitales y es fascinante lo que ya próximamente va a publicar. Pero bueno, tiene mucho que aportarnos ahí en cuanto a la mirada de las fuentes digitales. Entonces, en la página del consumidor, ¿no? Hay una pequeña nota, o sea, como ir encontrando estas fuentes de inicio desde el presente, que es en teoría Coca-Cola dijo que, ¿no? Hizo el compromiso de que no iba a publicitar su bebida en niños y niñas menores de 12 años, pero lo sigue usando en sus campañas, ¿no? Y utilizan los personajes atractivos para los niños, y bueno, todo el rollo de Santa Claus, ¿no? Y los osos polares, y todo este rollo que es bien interesante y que a los niños, a las niñas, a los jóvenes les puede hacer mucho sentido, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Y bueno, ya después de esa fuente actual, irnos a las fuentes del pasado, por ejemplo, esta asociación, ¿no? De las fuentes al deporte, al bienestar, a la familia tradicional, a las mujeres como objeto, bueno, es una
cosa impresionante lo que podemos encontrar a nivel, ¿no? Local, había refresqueras locales, algo les presenté en Puebla de refresqueros locales, pero bueno, es impresionante lo que pueden ver de la publicidad actual y la pasada y la referencia a, o sea, la emocionalidad que está implicada en todo ello, ¿no? Y las acciones que están implicadas en todo ello. Entonces, bueno, hay muchísimo que se puede hacer. Entonces, fíjense, aquí ya vendría la posibilidad entonces de hacer la empatía. Fíjense este calendario, que también hay muchísimos calendarios pues que se colgaban en las casas y eran el adorno que a veces ya había pasado el año y seguían ahí por mucho tiempo porque les gustaba mucho esto, además toda una industria impresionante y hay muchísimos calendarios que tienen que ver con yo tengo como más de 100 cuestiones que he encontrado digitales que tienen que ver con calendarios, ahí tengo ahí con ganas de algún día tener más tiempo para hacerlo, pero bueno, fíjense, la mujer, ¿no? Con la frutita, ¡ay, otra vez, que está muy sensible mi computadora en el sábado! Con la fruta, ¿no? Y la Coca-Cola, ¿no? Entonces, bueno, pues el análisis de todo esto, y bueno, ya si son chavos, por ejemplo, para el profe, creo que es el profe Nicolás, y creo que era Porfirio o Clara, no me acuerdo, pero que están en bachillerato, pues puede irse mucho a la parte, en las materias que tienen que ver ¿no? con economía y todo esto, pues hay muchísimo para trabajar a partir de eso, porque pues es en los 50s, como estas empresas reciben muchísimos beneficios del Estado para prosperar, ¿no? Y bueno, hasta la fecha todavía tienen muchas prerrogativas, ¿no? Pero bueno, aquí la mediación sería pensar y sentir desde los otros y poderlo expresar, ¿no? Entonces, bueno, es desde la parte de la obesidad, ¿no? Que lo van a tener muy cercano, desgraciadamente, alguien que les es significativo, van al pasado, a los años 50 y observan ese calendario de época, porque, ¿no? Como les decía, eran así como que algo constante y referente ahí, ¿no? Entonces, pueden, ¿no? Entender estas nociones de la familia tradicional y de la salud y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, esto sería el paso 3. Después vendría el 4 y el 5, ¿no? Que aquí Marc Augé, ¿no? Que nos acaba de ir desde la visión desde la antropología en este caso. Entonces, pues, sería esta parte, ya sería momento para poder llegar a la contextualización. Entonces, sería reparar en este origen cultural de los sentimientos, ¿no? Porque solamente cuando reparas en eso, ¿no? Puedes ya, en palabras de Joan Pagés, ¿no? Con conocimiento de causa, poder identificar sentimientos que pueden ser los deseables, ¿no? Entonces, sería contextualizar los sentires y pensares. Mire, fíjense a dónde nos podemos ir. En Brasil lo que trabajé fue el triángulo del comercio, ¿no? Cómo digamos, en la época virreinal, en la época colonial, iba, ¿no? Desde, o sea, los barcos europeos, ¿no? De África, y llegaban pues a Brasil, precisamente Recife es el primer puerto de esclavos en América, para llevarlos a las plantaciones, ¿no? Y entran una parte de nuestras costas mexicanas también, transformar digamos, esas cañas en azúcar, ¿no? Y ese objeto, ¿no? ese medio de producción, se volvía a las clases altas europeas y pues se volvió un artículo de lujo para distinguirse, ¿no? Identificarse como parte de esa élite que podía consumir el azúcar, ¿no? Entonces, bueno, ahí esa asociación que tenemos hacia el azúcar, que es algo muy, que lo tenemos también nosotros desde la época colonial, pues hasta ahí se puede llegar a profundizar, ¿no? O sea, habría muchos niveles para poderlo trabajar, pero, o sea, ¿no?
puede ser, ¿no? Ahí están los mapas y había muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, esa sería la parte de la contextualización de los saberes y los sentires, ¿no? ¿Pero para qué? Pues para no quedarse ahí, ¿no? Sino para concentrar los puntos anteriores e ir a la acción, ¿no? Aquí sería, el enunciado que traíamos es dolernos, ¿no? Por esa falta de humanidad y actuar constructivamente, ¿no? ¿Qué podría ser una acción? Digo, niños muy pequeñitos, podría ser desde asociados al consumo o sea, identificar ese consumo excesivo de refrescos y pensar en las agüitas, ¿no? En las agüitas de limón, en la agüita de tamarindo, en la agüita de no sé qué, hasta pues realmente las cuestiones que tienen que ver con los productos que traen detrás de sí todas estas condiciones de discriminación, racismo, esclavitud y demás, ¿no? Entonces, bueno, esto sería este punto, ¿no? Y bueno, aquí, pues, ¿qué es con esto? Con lo que quiero cerrar, es pues con pues la verdadera esperanza, aunque sea pequeña, de que si logramos llegar a este actuar, ¿no? Posiblemente o tal vez podremos abatir o tan solo mitigar el sentido pesimista de la enseñanza de la historia. Yo creo que ha prevalecido este sentido pesimista de enseñanza de la historia, porque yo creo que tenemos que reconocer que cuando, o sea, en la enseñanza de la historia predominan los procesos históricos dolorosos, ¿no? Que les encantan, díganme si no, a los chicos, a las chicas les encantan las guerras, ¿no? Es algo que hay siempre como una preferencia hacia ello. Entonces el profesor pues busca esa anécdota, y me lo cuentan muchas veces mis estudiantes, que, bueno, que son ya maestros frente a grupo, pero también serían, por ejemplo, temas muy importantes e ineludibles, digamos, ¿no? De trabajar desde la enseñanza de historia, como es la desigualdad de género, o la violencia, o el racismo, o los abusos de las dictaduras ¿no? que más las han trabajado en América Latina. Pero creo que esto, digamos, aunque es clave enseñarlo, lo que provoca son sentimientos y estados de ánimo, que fue lo que trabajé en el doctorado, que lo que propician, digamos, como es el estado de ánimo de la victimización o del resentimiento, son estados de ánimo que paralizan. Esto, y aquí se los digo muy fuerte, creo que es uno de los problemas más grandes que traen los programas de historia de la nueva escuela mexicana. O sea, este énfasis como una línea muy fuerte, ¿no? De estar diciendo, es que, o sea, a partir de este momento pasó esto, pero desde enfatizar ese sentimiento me parece que puede tener el riesgo de la paralización de los estudiantes, ¿no? Yo creo que tenemos que en contrapeso propiciar sentimientos como de la indignación, ¿no? Y con el autor o la autora que quiera, ¿no? Pero que sean estos que realmente favorecen un buen razonamiento para que las y los estudiantes se puedan comprometer, ¿no? Entonces, bueno, esto de la emocionalidad, yo he estado buscando, ¿no? Que no se le dé muchísimo volumen a todo este asunto de la emocionalidad, porque tiene que tener su término correcto, ¿no? Como dice, que fue uno de mis asesores, Ignacio Morgado, que es el talón de Aquiles de la razón, ¿no? La emocionalidad. O sea, tienes que poderme entender, ¿no? Desde la razón tu emocionalidad para, ¿no? Como un engranaje que te favorece el correcto razonamiento que lleve a que puedas orientar tú y en colectivo tus acciones, ¿no? Esto para mí sería tener una conciencia histórica, pues digamos, razonable. Y bueno, pues hasta aquí es lo que les quería compartir hoy, y estuve bien en el tiempo, justa, para que tengamos un ratito de
de diálogo y yo estoy feliz de que puedan comentar algo de esto y pues ya me dirán cómo lo ven después de lo que han caminado. Gracias, Mar. Muy bien, pues muchísimas gracias a Paulina por esta presentación pues, súper interesante, breve, pero como a ver, bueno, es que en mi mente hay muchas cosas, pero no quiero decantarme facilonamente por los adjetivos, ¿no? Padrísimo, por supuesto, sí, pero yo creo que hay una mirada muy profunda aquí en lo que nos está planteando Paulina esta tarde y que rompe, además, me parece, ahora me gustaría escucharles a ustedes, con muchos esquemas que hemos estado encontrando en la literatura que hemos revisado, ¿no? Para bien. O sea, rompe esquemas en el sentido de poder avanzar, porque yo creo que ha habido ya un nivel de anquilosamiento de pronto en la didáctica de la historia que era necesario superar, ¿no? Pero superar, digamos, con bases sólidas, con fundamentos sólidos y no nada más. Hay como esta tendencia, yo creo que muy autodestructiva en la educación de innovar por innovar y de cambiar por cambiar sin realmente ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que necesitamos cambiar y para dónde podemos caminar. Me encanta, Paulina, una cosa que es que haces referencia a tu propia práctica de manera constante. Hay esta reflexión teórica y filosófica muy profunda, pero también esta mirada autocrítica y este diálogo con tus estudiantes de todos los niveles. Eso yo creo que le da eso le da otro peso a lo que nos estás diciendo, porque como tú misma has expresado en tu charla, a veces la teoría y los teóricos van desconectados de la práctica, ¿no? Y al revés también, y eso produce, esa disonancia, pues produce un montón de problemas que enfrentamos cotidianamente, ¿no? Bueno, están ahí hay algunos comentarios en el chat que están haciendo las compañeras, ¿no? Mar. Y claro, nos planteas nuevos desafíos, ¿no? Lo cual está buenísimo, porque son desafíos buenos, desafíos interesantes. A mí me surgieron varias preguntas, pero más que yo preguntar, luego ya podemos platicar tú y yo. Más que yo preguntar, me gustaría pedirles a las compañeras, a los compañeros que participaran. Y bueno, ustedes ya saben, aquí es ritual escolar, entonces levantan la manita y ya le vamos dando la palabra para que estemos, bueno, para que no nos interrumpamos, sino, digamos, nos podamos escuchar, porque con los micrófonos luego cuando hablamos al mismo tiempo no se oye. Entonces, pues eso, la pelota está en su cancha, compañeras, compañeros. ¿Quién quiere empezar?